¿Cómo mejorar la autoestima? La autoestima es la evaluación que hacemos de nosotros mismos. Se considera que tener una alta autoestima es tener una visión saludable de sí mismo y ser alguien que se evalúa de forma positiva y está satisfecho con sus aptitudes. Sentirse satisfecho de sí mismo no quiere decir que no se desee ser diferente en algunos aspectos. Por ello, la persona con autoestima alta intenta mejorar en las áreas que no le gustan, aceptando de modo realista sus defectos pero sin tomar una postura excesivamente crítica. Cuando se habla de autoestima baja, se hace referencia a dos comportamientos. A. Evaluarse de un modo negativo, atribuyéndose características negativas, calificándose de un modo negativo. B. No reconocer los aspectos potencialmente positivos de uno mismo. La autoestima implica la totalidad de la persona. Si alguien se siente inútil como profesional o en cualquier otra área, se siente inútil como persona y no solo en algo concreto. Supone estar en guerra con uno mismo, con los demás o con su pasado. No obstante, el valor de alguien no es consecuencia de sus éxitos ni de sus acciones. Tú vales porque tú decides que sea así. La autoestima depende de la estima en que nos tuvieron las personas más allegadas durante la infancia y puede verse afectada cuando hay mucha crítica por parte de padres o profesores. Te consideran inferior a un hermano, compañero de clase, etc. No diferencian entre conductas e identidad. Es decir, si de pequeño recibes el mensaje de que eres malo por correr en la calle, en vez de está mal correr por la calle, te están diciendo que tú y tu conducta sois malos. Así no se aprende la diferencia entre lo que se hace y lo que se es. Posteriormente, cuando somos adultos, tendemos a repetirnos lo que nos dijeron de pequeños. Y de esta manera, solemos atribuir nuestros éxitos a factores externos, suerte, y nuestros fracasos a factores internos, soy un inútil. Las personas con alta autoestima son aquellas que aceptan sus características físicas y psicológicas y son capaces de afrontar cualquier reto que se les presente. ¿Cómo se percibe la persona con baja autoestima? Las personas con una baja autoestima no se perciben con claridad a sí mismas. Ven magnificados sus defectos y minimizadas sus características positivas. Suelen tener sensación de insuficiencia al compararse con los que les rodean y, tras la comparación, la visión de uno mismo parece enormemente imperfecta. Como consecuencia, cede ante la opinión de otros porque prevalece ante la propia. Busca la aprobación de los demás. Su valor depende de lo que digan los demás. Se evitan situaciones nuevas por ansiedad y miedo a no ser capaces de enfrentarse a ellas. Normalmente, en la evaluación que hacemos de nosotros mismos, o bien solo tenemos en cuenta lo negativo, o bien solo consideramos positivas cosas que los otros nos reconocen, cosas extraordinarias que casi nadie tiene, o cosas que son positivas en su totalidad. Por eso, si a la hora de hacer un balance de nosotros mismos, la lista de elementos negativos es muy superior a los positivos, la balanza saldrá claramente inclinada hacia el lado negativo, por lo que la autoestima será baja. Además, la persona con baja autoestima comete errores de percepción cuando se evalúa a sí misma. Es decir, solo tiene en cuenta los elementos negativos que posee, mientras que a la hora de evaluar a los demás, sí es capaz de ser objetiva y ajustar su modo de interpretar las cualidades y defectos de los otros a la realidad. ¿Cómo aprendemos a valorar lo positivo y aceptar lo negativo? Es muy importante aprender a valorar lo positivo que tenemos y aceptar lo negativo. La manera de hablarnos a nosotros mismos influye mucho en el modo en que nos sentimos. Es decir, el lenguaje que empleamos para hablarnos determina la evaluación que hacemos de nosotros mismos. 1. Aprender a autoobservarnos. Observarnos de manera objetiva, utilizar un lenguaje que sea ajustado a la realidad, no utilizar etiquetas, soy idiota, ni un lenguaje peyorativo. Por ejemplo, en lugar de decir tengo unos dientes de caballo sería más apropiado decir tengo unos dientes grandes. 2.
Aprender a autoevaluarnos. No evaluarse como bueno o malo, sino en grados de eficacia. 3. Aprender a elogiar los aspectos positivos que tenemos y aceptar los negativos. Esta parte sí es subjetiva y depende de nosotros. Por ejemplo, si yo digo que me gusta mi pelo, es algo subjetivo. Me gusta a mí y eso es lo importante. Autorrefuerzo. Aprende a elogiarte. Consiste en reconocerse las cosas positivas y elogiarse por ellas. No lo solemos hacer porque está castigado socialmente. Si decimos me encanta que soy simpatiquísimo, pensamos que vamos a ser rechazados por los demás, mientras que no pensamos lo mismo a la hora de decir cosas negativas de nosotros. Es mucho más frecuente decir soy un desastre. Otra causa por la que no solemos autoelogiarnos por nuestras características positivas es que pensamos que tenemos muchas menos de las que realmente tenemos. Esto se debe a que estamos acostumbrados a considerar como aspectos positivos solo los novedosos, un nuevo corte de pelo. Los que son enormemente positivos, una matrícula de honor. Aspectos globales, mi carácter, mi cuerpo, soy buena gente. Si los demás así lo creen y nos lo hacen saber. Si todos están de acuerdo. Tener algo que lo certifique, ganar concurso de belleza, de deporte, etc. Cosas especiales singulares que no las tenga en todo el mundo. Aquellas cosas que se supone tenemos que tener, honradez, pues solo faltaría. Por otra parte, tendemos a evaluar como neutras, e incluso a veces como negativas, las cosas positivas que se mantienen en el tiempo, mientras que los elementos negativos son valorados aún más negativamente si permanecen en el tiempo. Por ejemplo, cuando encontramos trabajo, lo valoramos al principio como positivo, pero al cabo de 3 años se convierte en algo normal, pues solo faltaría no tener trabajo. En cambio, los acontecimientos potencialmente negativos aumentan su valor con el tiempo. Tener unos vecinos ruidosos pasa, al cabo del tiempo, de ser negativo a ser insufrible. Es decir, tendemos a acostumbrarnos a aquellos acontecimientos o características positivas de tal modo que pierden su valor positivo con el tiempo, mientras que sucede lo contrario con lo negativo. Autoaceptación. Aprende a aceptar lo negativo. Una vez que somos capaces de reconocer e incluso elogiar nuestras características positivas, hay que aceptar irremediablemente las características negativas. ¿Qué pasa con nuestros defectos si nuestra autoestima es baja? Que tendemos a magnificarlos o exagerarlos. De este modo, a la hora de observarlos no lo hacemos de manera ajustada a la realidad, por lo que su aceptación resulta más difícil. Por ejemplo, resulta más difícil aceptar que eres un inepto en informática que el hecho de reconocer que no se te da bien este campo. La diferencia fundamental está en cómo describes o interpretas el hecho. Por lo tanto, no hay que olvidar la utilización de un lenguaje apropiado, no peyorativo, preciso y específico. Otra cuestión que suele afectar a quien tiene la autoestima baja son los errores. Un error es cualquier cosa que haces y que, más tarde, tras reflexionar o ver las consecuencias que tuvo, desearías haber hecho de un modo diferente o no haberlo hecho. Los errores se cometen por falta de información. Cuando decidimos hacer algo pensamos que es lo más adecuado y lo hacemos. Es al cabo del tiempo cuando nos damos cuenta de que hemos cometido un error. ¿Por qué lo hicimos? Porque desconocíamos datos sobre el tema. Por tanto, gracias al error obtenemos parte de la información que nos faltaba. Los errores son parte del aprendizaje y únicamente después de haber cometido el error se aprende para futuras situaciones. Por otra parte, cometemos errores porque somos limitados, es algo que no podemos evitar. Si corregimos un error, más tarde o más temprano cometeremos otro, por lo que intentar luchar para que los errores desaparezcan es inútil. Ante los errores o defectos tenemos dos opciones. 1. Intentar evitarlos. No obstante, esto es imposible y el no conseguirlo nos puede producir rabia, culpa, ansiedad y frustración. 2. Admitir nuestras debilidades y aceptarlas.
Esto nos va a ahorrar mucho sufrimiento innecesario. Aceptar los errores que se cometen no supone adoptar una postura derrotista ante ellos, sino todo lo contrario, una actitud de afrontamiento y convivencia con los errores. Aceptar un error no significa dejar de intentar hacer las cosas adecuadamente. ¿Qué diferencia hay entre sentirse culpable y responsable de un error? Aceptar los errores como parte de uno mismo no significa que no se tenga responsabilidad sobre ellos. La responsabilidad y la culpa son dos conceptos claramente diferentes y tienen componentes emocionales y conductuales totalmente opuestos. La culpa es general y te globaliza como persona. Es inamovible, inmodificable, imposibilita el cambio, bloquea y paraliza. Parece que hay que pagar por ello. En cambio, la responsabilidad es particular, facilita la concreción, soy responsable de esto en concreto, facilita la acción y se puede actuar para cambiar. En resumen, es importante que aprendamos a hacer una correcta evaluación de nosotros mismos, ajustada a la realidad. Que nos hablemos con un diálogo interno adecuado, nos cuidemos y no nos hagamos daño. Que nos repitamos muchas veces lo mucho que valemos porque nosotros decidimos que así sea. No pasa nada por cometer errores o por tener defectos, hay que saber utilizarlos para aprender de ellos y tomárnoslos a veces con sentido del humor. Tenemos que valorar nuestras cualidades positivas, pues las tenemos y tienen una función muy importante. En cuanto a los errores de pensamiento, son muy comunes, se pueden modificar y son pensamientos que no tienen por qué cumplirse.